Sí se ve, ¿no? Ya. Tú me dices en qué momento empezamos ahí. Ya, bacán. Ya, bacán. Buenas tardes a todos. Esta vez, esta clase debe durar más o menos una hora. ¿Ya? Y la próxima que tenemos de metronidazol, me parece ahí, también, esa como es cortita, también vamos a ir avanzando ahí leptospirosis y un poco de Brucela. Entonces sí se puede avanzar rápido estas partes. Entonces, ahora les voy a hablar de tetraciclinas, lo que falta, y luego vamos a hablar un poquito de resistencia, que básicamente es repasar los demás antibióticos. ¿Ya? Y por eso les digo, esto debe durar una hora, algo menos. ¿Ya? Al final igual, si tienen preguntas, las escriben en la parte de mensajes, así, para poder responder algunas, siempre puede haber dudas, ¿no? Y si hay algún problema técnico o algo así, ya Romina me va a avisar. Entonces, esto es tetraciclinas. De tetraciclinas, lo mismo que les mostré la otra vez, ¿no? Siempre para hablar de cualquier antibiótico hay que hablar de dónde ejerce su acción. Si su acción se ejerce en la pared, es un tipo, penicilinas, cefalosporinas, está pipetazo, carbapenémicos, ¿ya? Y si su acción se ejerce a nivel de la membrana celular, este es otro. No sé si está en su grupo de antibióticos polimixinas. Me llama la atención que ustedes hablen de cloranfenicol, que es un medicamento antiguo, que bueno, ya tiene muy poco uso, pero existe todavía. Otro medicamento antiguo es polimixina colistina, la colistina, o le dicen polimixina B, polimixina E, esa colistina también es antiguo y ya también estaba descartado y hasta hace unos menos de 10 años se ha vuelto a ser importante. Por eso está, pero es un medicamento que actúa sobre la membrana celular. Ya otros actúan sobre la fábrica de proteínas, sobre el ribosoma, ya hemos hablado de macrólidos, aminoglucósidos, ahora vamos a hablar de tetraciclinas. Todo este grupo de medicamentos actúa sobre el ribosoma. ¿Ya? Hablaron seguramente de quinolonas en otro momento, que actúa sobre el núcleo celular, y el cotrimoxazol, que actúa sobre inhibiendo el metabolismo correcto del ácido fólico, que es un nutriente básico para la replicación celular. Entonces, el cotrimoxazol está en este grupo, ¿no? Así se podrían, en general, todos los antibióticos se podrían ubicar aquí, ¿no? Entonces, y esto también para recordarles, habíamos hablado de la subunidad ribosomal. Bueno, el ribosoma 70S tiene dos partes, ¿no? Que tienen que ensamblarse para replicar las proteínas, ¿no? Entonces, este proceso activo, en él pueden actuar diversos antibióticos. En la subunidad 50S, los macrólidos, también el linezolid, lincosaminas como la clindamicina, y en la subunidad 30S, aminoglucósidos, tetraciclinas, ¿no? Entonces, en general, todos estos que actúan en este ribosoma tienen poder bacteriostático. Ese concepto es sobre que supuestamente no producen la muerte, no producen el deterioro del metabolismo de la célula bacteriana, pero no la matan. Eso en teoría muy básica. Pero en la práctica clínica el impacto es que muchos de estos medicamentos son de segunda, tercera línea, ¿no? Un poco por eso, ¿no? Porque estrictamente no tienen el poder bactericida de los betalactámicos. Sí tienen, hay algunos autores que dicen que sí son bactericidas, pero en todo caso son de menos potencia, ¿no? Por eso están en este grupo. Ujú. Pero entonces, para entrar en detalle de estos, aprovechando que todos estos actúan en el ribosoma, hemos hablado de tetraciclinas, seguro ustedes han hablado de linezolid en otra diapositiva, habrán hablado también de quinolona, hemos hablado de aminoglucósidos, macrólidos, entonces todos actúan sobre el ribosoma 70S, que tiene sus subunidades. En detalle, la diferencia es más que nada en qué estructura, ¿no? Hay subunidades, hay bases. Por ejemplo, el linezolid impide el ensamblaje entre las subunidades 30 y 50S, ¿no? Principalmente uniéndose a un punto cercano al punto P de la subunidad mayor, entonces por eso se entiende que actúa sobre el 50S, ¿no? Los aminoglucósidos actúan cuando ya se forma la subunidad, bloquean la actividad de replicación, ¿no? Y su unión es irreversible, por eso es que los aminoglucósidos son, entre comillas, el antibiótico bactericida de todos los que actúan sobre sobre el ribosoma, ¿no? Porque su unión es irreversible. ¿Está? Y aparte están el cloranfenicol, macrólidos y tetraciclinas que actúan sobre el ribosoma. Sí, el cloranfenicol sobre la unidad 50S. Básicamente este es el más importante porque se une a la enzima
que da lugar a la síntesis de proteínas. ¿Ya? Bueno, pero igual actúa sobre la unidad 50S. Los macrólidos no actúan en la síntesis, sino más bien acá hay un ensamblaje y hay que se puede decir un desdoblamiento de la cadena proteica. Entonces, ellos impiden el desdoblamiento de la cadena proteica. Y las tetraciclinas actúan en la fase en la unión de la RNT, ¿no? Entonces, en general, hay diferencias técnicas entre ellas, pero para el escenario clínico recuerda que todos los que actúan sobre el cuerpo ribosomal son bacteriostáticos, a excepción de los aminoglucósidos, que tienen el mayor poder bactericida de este grupo, entre comillas. Ya está. Y como todos actúan a nivel del ribosoma, todos tienen que poder atravesar la membrana, la pared y la membrana interna, ¿no? Tienen que poder atravesar, ya sea por difusión pasiva o por medios o por consumo de oxígeno. Entonces, el aminoglucósido entra por consumo de oxígeno, pero la tetraciclina no, su pase es más libre. El problema de la tetraciclina es que, si bien puede atravesar fácilmente las capas, también fácilmente puede ser expulsado por las bombas de flujo. De eso vamos a hablar en un ratito más. Esta es la molécula base, tetraciclina, porque tiene 4 anillos básicos, ¿ya? Y lo más importante que deben recordar ustedes es que de las tetraciclinas, la más importante es la doxiciclina. Bueno, más tarde les voy a mostrar cuáles son todas, pero se van a recordar de doxiciclina. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para escenarios como infecciones de transmisión sexual, cervicitis, proctitis, uretritis, linfogranuloma venéreo. Clínicamente se presentan como un síndrome uretral, por ejemplo, ¿no? Secreción uretral, dolor a la orina, dolor en la región inguinal, ganglios inguinales, un paciente varón o mujer jóvenes, sobre todo pacientes varones jóvenes, pacientes mujeres jóvenes con ITS es menos frecuente, no en el sentido de que no existan, sino porque a veces clínicamente son más difíciles de identificar. Muchas de ellas llevan cervicitis, entonces hay que hacer un examen diferente, ¿no? Puntualmente, como los gérmenes ahí a veces no se pueden aislar, siempre se recomienda que tengan tratamiento sindrómico. Entonces tú vas a tratar gonorrea, válido, y también vas a tratar clamidia trachomatis, siempre. Por eso es que la doxiciclina hace parte del esquema empírico en los síndromes uretrales en general, o en las cervicitis, o en las EPI, ¿no? En la enfermedad pélvica inflamatoria, donde otra vez se echa la culpa a la clamidia trachomatis, gonorrea, tricomonas y otras bacterias. Entonces, la doxiciclina tiene su valor ahí. Para todos estos, cervicitis, proctitis, uretritis y linforranuloma venéreo, particularmente el linforranuloma, en este caso, sí sería de elección en el linforranuloma venéreo, está producida por una Klebsiella, pero un serotipo, un tipo diferente. Si bien su nombre queda como Klebsiella, es una Klebsiella trachomatis, y cursa con un ganglio doloroso inguinal que se inflama y a veces sale una secreción purulenta. Entonces ahí la doxiciclina tiene que usarse por 21 días, ¿no? Entonces, pero de forma empírica, frente a estos cuadros, habitualmente escogemos doxiciclina. El clásico es dar acitromicina o doxiciclina o quinolona. Ese es el clásico. Ustedes van a ver esto y seguramente va a ver en su práctica. El problema de la resistencia bacteriana es que gonorrea, por ejemplo, Neisseria gonorrea, ya es resistente a acitromicina. Esto era un clásico. Hace 10 años con 1 gramo tratabas gonorrea, ¿ya? Pero tanto se utiliza y ya está claro hoy en día, la Neisseria gonorrea en la región americana ya es resistente a citromicina. Nadie les da. Si alguien da un tratamiento empírico con citromicina y regresa es porque es gonorrea y es resistente. Y ciprofloxacino, estos sí es dudoso, muchos todavía son sensibles, entonces parece que fuera una opción. El problema es que induce a otro tipo de resistencias, de ahí que se desaconseja en general. Pacientes jóvenes podrían recibir cipro cada 3 a 5 días, podría ser un enfoque inicial, ¿no? Pero hoy en día, frente a la resistencia y la vigilancia que se hace, gonorrea ya es resistente también, entonces queda ceftriaxona y doxiciclina como terapias empíricas. Ya está, eso. Este es en transmisión sexual. En cuanto hay otro grupo particular, son las enfermedades por riquecias. En este caso, no hay muchas opciones antibióticas. Doxiciclina es ideal. ¿Qué cosa producen la rickettsiosis? En general son síndromes febriles con exantemas, con o sin escaras. Aquí falta con o sin escaras. Las escaras por la zona de inóculo de las riquecias son frecuentes, pero en otras regiones del planeta, ¿no? América del Norte, Centroamérica. Acá pues, sí podrían ser, pero son muy poco frecuentes, ¿no? La escara. Pero básicamente se presenta como síndrome de fiebre y exantema, que puede ser varias otras cosas, mononucleosis, dengue, o sea, pueden ser varias cosas, ¿no?
Por eso el diagnóstico de riqueza es un poquito difícil porque hay que sospecharlo y hay que pedir serología, y la serología hay que hacer una serología pareada, 1 hora y otra 2 semanas, ¿ya? Pero doxiciclina es el tratamiento de elección. En cuanto a la rickettsiosis, solo me adelanté a mencionarles acá unas pocas cosas. Lo clásico es que son transmitidas por garrapatas, pero hay tantas especies de rickettsias que ya está claro que se transmiten por garrapatas algunas, otras se transmiten por piojos, otras por pulgas. Las pulgas, particularmente de los gatos, se han hecho muy frecuentes como vectores de transmisión en América, ¿no? Las pulgas Cynocephalides felis, ¿no? Las pulgas de los gatos. Pueden transmitir riquezas, sí. Y la presentación, aunque el síndrome es así, fiebre, cefalea, exantema, puede también, o sea, hay variantes, hay modificaciones, ¿no? Cuando pongo Debonel, Tibonel, hago referencia a los síndromes que pueden ocurrir por este tipo de riquezas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que son escara, fiebre, linfadenopatías, y el tibonel es también puede ser escara, fiebre, linfadenopatías, exantema cutáneo. ¿Mm? Entonces, es un síndrome algo, no es difícil, pero hay regiones en las que es más frecuente, ¿no? Yo por lo menos aquí no he visto mucho, es poco frecuente. Los reportes me van mandando más que todo en la zona sierra. Y serología, si se hicieron estudios de serología, veríamos que muchos han hecho enriquecidos en algún momento de su vida, pero no han hecho síntomas, ¿no? Desde ese punto de vista no es tan patogénica. Otro grupo importante para tratamiento con doxiciclina, tetracyclina son las espiroquetas. Ya, esto es bueno recordar que igual todas las bacterias se deberían clasificar por su estructura, ¿no? Pero las espiroquetas, en general, muchas de ellas tienen un perfil gram negativo, simplemente que eso no es lo más importante en ellas, sino su forma. Como tiene forma espiralada, quedan como espiroquetas. De las espiroquetas de importancia para ustedes, sífilis y leptospira. Entonces, doxiciclina es un tratamiento alternativo para la sífilis. Un paciente alérgico a penicilina podría recibir doxiciclina. El problema es que serían 14 días de pastillas, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas para sífilis primaria, 100 miligramos cada 12 horas para sífilis secundaria. Sífilis latente temprana, o sea, lo ideal es que si vamos a tratar una sífilis, tendría que ser una sífilis de menos de 1 año de historia, ¿no? Porque esa es la sífilis latente temprana. Y las demás, una sífilis terciaria que se dice, las neurosífilis y tal, no es una muy buena opción la doxiciclina, ¿no? Bueno, porque no penetra al cerebro, por ejemplo, ¿no? No entra, lógicamente no entra cavidad óptica, ocular, no va a llegar ahí. Entonces, estas son las sífilis que se tratan como alternativa. Esta estrategia doxipep es lo que hacen cuando se trata de pacientes que han tenido una exposición de riesgo o agresión sexual también. Normalmente se les da a estas pacientes se les da tratamientos empíricos e incluso se les da post-exposición para VIH, ¿no? Entonces a ellos les das post-exposición para VIH, les das el tratamiento del Targa, le das por 28 días, les das su ampolla de ceftriaxona y también les das doxiciclina, ¿no? Con la intención preventiva. Cuando digo doxipep es que este término se utiliza más que nada para pacientes con conductas sexuales de riesgo, HSH, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores, trabajadoras sexuales. Ellos, por su riesgo, se ha estudiado ya en otras regiones y es claro que si utilizan estrategias preventivas con medicamentos con tenofovir y doxiciclina, o sea, previenen y reducen la incidencia de nuevos casos de VIH y sífilis, ¿no? Es algo bien específico, pero para ese es el valor que tiene la doxi hoy en día. Y leptospirosis, vamos a hablar la próxima de leptospirosis. La leptospirosis es, en general, las formas leves, moderadas, muchas veces o no requieren tratamiento o pueden ser tratadas con cualquier antibiótico, pero para prevenir las formas graves, se ha estudiado y se ha visto que doxiciclina es más eficaz, más eficiente, ¿no? Ya, eso. Y otro grupo de enfermedades importantes tratadas con doxiciclina son la Bartonella genselae y la enfermedad paradañosa de gato, ¿no? Que se caracteriza por un síndrome de una lesión cutánea donde ingresa la Bartonella y luego a linfadenopatías regionales o linfadenopatías regionales y fiebre persistente. Se hace serología y el tratamiento ahí es también doxiciclina. Vacilar sería lo mismo, la Bartonella, pero en un paciente con inmunosupresión profunda, los pacientes VIH. Entonces ya no se queda en el ganglio y ya no se queda solo en fiebre.
hacen lesiones cutáneas infiltrativas, tipo nodulares difusas, infiltran el hígado, pequeños abscesos hepáticos, ¿no? Peliosis que le dicen. Entonces, ese es otro cuadro en el que, causados por Bartonella, que se tratan con doxiciclina. Y de glicilciclinas, esto es importante que se los muestre así. Doxiciclina es una molécula que tiene 4 anillos. La molécula original era la tetraciclina, ese era su nombre. Sino que la tetraciclina tiene una vida media muy corta, hay que dar muchas dosis al día y es tóxica. Entonces la segunda generación de ese medicamento fue la doxiciclina y la aminociclina. Son los mismos 4 anillos como ustedes ven con modificaciones alrededor, con cadenas laterales. Ya entonces, cuando a una de estas estructuras se le agrega además una cadena glisil, sale la tigeciclina. Entonces, sí, sería correcto decir que es la tercera generación de tetraciclina, la tigeciclina. Sería correcto. Además, con este agregado, sus características PKPD cambian un poco. Tiene un tiempo de vida media más largo, penetra más profundamente en los tejidos, su perfil bacteriano se amplía a gérmenes resistentes, se recupera este perfil. Originalmente la doxiciclina la usaba mucho para enterobacterias, para E. coli, pero rápidamente se hicieron resistentes y pasó a segundo y tercer plano. Pero la TIGE recupera todo ese protagonismo. Ya, entonces hay todavía alguna bibliografía que pone que la TIGE o glicilciclina es una molécula diferente, diferente grupo antibiótico, pero es mejor y más práctico recordar que es la tercera generación, porque también se entiende por qué es la tercera generación, ¿no? Entonces, después de ese agregado, la molécula adquirió o amplió su espectro. Puede tratarse de bacterias, primero puede tratar Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Se pueden tratar enterobacterias con productores de beta-lactamases de espectro extendido. Incluso se amplió su espectro a Acinetobacter, ¿no? Entonces, esta recuperación, este perfil especial, lo ha vuelto a poner a flote y es una molécula muy importante. Hoy en día también ya hay derivados, ¿no? Eravacyclina y demás que están lejos de nosotros, pero deben ser, entre comillas, el futuro de los antibióticos, ¿no? Y por eso pongo esta diapositiva adicional, que es el tratamiento de tetraciclinas, la tercera generación tigeciclina, para el tratamiento de gérmenes resistentes, que esto es importante. A pesar de su espectro, no es primera línea. Estos medicamentos, como les dije, todos los que atacan el ribosoma no son primera línea. Los beta-lactámicos son superiores, son mejores, son más rápidos para causar muerte bacteriana. Entonces, ¿qué cosa puedo tratar con tigiciclina? Para empezar, infecciones nosocomiales, básico. Neumonías asociadas al ventilador, por ejemplo, o neumonías complicadas intrahospitalarias, sí podrías tratar tigiciclina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estás pensando en enterobacterias resistentes, ¿no? Klebsiella. Causa de neumonía asociada al ventilador, Staphylococcus aureus puede tratar. ¿Ya? Y también puedes tratar infecciones intraabdominales. Tiene una buena penetrancia tisular y puedes cubrir enterobacterias gram negativos que hay en el abdomen y anaerobios que hay en el abdomen. Ahora, igual, siempre tengo que mencionar, de los anaerobios hay una gran variedad. Hoy en día son cientos de miles de especies de anaerobios que hay en el abdomen. Los más patogénicos son tratados por beta-lactámicos, piperazina, tazobactam, carbapenémicos. Y la tijeretina también, pero aparentemente, según lo que revisé también, es que cubre algunas anaerobios menos que los beta-lactámicos, ¿no? Por ahí también, tampoco socava. Y otras infecciones importantes de partes blandas, todas las infecciones de heridas, muy frecuentemente utilizamos aquí para pie diabético. Esto no es necesariamente una regla, pero es una estrategia válida, ¿no? Como ingresa bien a tejido a partes blandas, no sé cuál es el germen, y pueden ser gérmenes resistentes en pacientes con pie diabéticos crónicos, de larga data, bien hospitalizados por mucho tiempo, heridas abiertas, entonces ahí la tigecyclina es importante, ¿no? ¿Ya? Y aquí les agrego que frente a esas debilidades que tiene, como que no es primera línea, que actúa sobre el ribosoma y por lo tanto no tiene un poder bactericida muy fuerte, y hay otros antibióticos mejores, hay que agregarle el hecho de que es susceptible a algunas bombas de flujo. ¿Qué significa esto? En términos prácticos, tú puedes tratar todo excepto 3 bacterias. Hay 3 bacterias que de forma espontánea y natural son resistentes a tigeciclina. Y la más importante quizás de estas 3 era pues Pseudomonas aeruginosa. Si tú tienes una neumonía complicada, un germen muy potencial probable es la Pseudomonas. Si tú descartas que es Pseudomonas, tu cultivo no te sale Pseudomonas, con seguridad vas con tigeciclina. Pero si no tienes cultivo,
no puedes usar tigecyclina porque siempre es probable que estés tratando de pseudomonas. Y la pseudomonas, por estas bombas de flujo, la tigecyclina entra en la célula, pero se encarga de ser eliminada por estas bombas y nunca ejerce su función. Entonces se hace resistente. Otras bacterias que causan estos efectos son Proteus y Providencia, ¿no? Son resistentes de forma espontánea y natural a la tigecyclina. Uh -huh. Ahora, esto es de toxicidad. Puntualmente, las doxiciclina no se recomienda, la doxiciclina no se recomienda en menores de 8 años y en pacientes gestantes, porque es un quelante de calcio, favorece su almacenamiento a nivel óseo y, bueno, a nivel de la dentina, y de ahí que puede cambiar la coloración de los dientes. Sí, esta es una recomendación clásica. Ya, ahora, pero frente a infecciones graves, póngase riqueza, que tiene algún perfil de gravedad en algún momento, u otros escenarios graves, podría valorarse su utilización, ¿no? Y en cuanto a la tigeciclina, el problema de la tige son náuseas y vómitos. Lo más importante que causa náuseas y vómitos en los pacientes hospitalizados. Así que si tolera, pero hay muchos que no toleran. Por eso normalmente está reservado para UCI. Como los pacientes ahí están muchas veces sedados frente a infecciones graves, el beneficio de usar tigeciclina supera los riesgos, pues, ¿no? Pero si estás en hospitalización general, entra un señor con su pie diabético y le das esto, de lo que estaba tranquilo comiendo con su pie deteriorado, está ahora con su pie deteriorado y nauseoso, con dolor abdominal. Entonces, esas cosas van a verlo, ¿no? Esa es la gran desventaja de la tigecyclina, ¿no? 50 miligramos cada dosis endovenoso, siempre endovenoso tigecyclina, doxiciclina siempre y ahora. Uh -huh. Esto es en cuanto a tetraciclinas. Realmente yo creo que esto es lo más importante. Y ahorita estamos 3:24. Entonces, si no tiene algún comentario o duda, voy a proceder con lo de resistencia, que también deben ser 10 a 15 minutos. ¿Algún comentario, alguna duda o algo que me quiera contar Romina, tal vez? Ya, entonces vamos a seguir. Y también avísenme, igual después de la clase y tal, siempre traten de comentarlo, si a veces hago o avanzo muy rápido, puede ser, también me avisan para ahí estar regulándome en las próximas clases. Doctor, buenas ¿Ya? tardes. Disculpe, una preguntita. ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es José López. ¿Existe alguna forma en la actualidad de que los pacientes puedan evitar los dientes moteados, digamos, cuando se consumen tetraciclinas, cuando están embarazadas? ¿O en la actualidad todavía no se ha podido lograr, digamos, mejorar esa complicación? Gracias, doctor. Ya, no, es que se supone que está contraindicado. No hay estrategia para reducir ese riesgo. La diferencia es que tú hay que valorar el riesgo frente a un beneficio. Como les he contado, si bien hay indicaciones específicas para doxiciclina, si bien no son generalmente infecciones muy graves que amenacen la muerte en todo caso de estos pacientes. Y siempre hay mejores opciones como penicilina para la sífilis y, y incluso para la sífilis, cuando se trata de sífilis terciaria, esas que son más graves o que avanzan o que hay alto riesgo de complicaciones en pacientes gestantes, existen otras opciones, hay ceftriaxona, la penicilina endovenoso, y entonces siempre hay más alternativas antes que caer en doxi. Entonces no hay forma de evitar ese riesgo, pero también es verdad, no son todas las pacientes. No vas a tener una gestante, le das 2 pastillas y ya va a tener complicaciones el feto va a tener alteraciones y tal, no va a ser así. En todo caso, les recomiendo frente a menores de 8 años, hay que evitar la doxiciclina y en las gestantes, mejor ni pensarlo. En las gestantes no se compliquen. Cuando vean las categorías de los antibióticos o de los medicamentos, doxiciclina está en categoría C. Ya, de eso no lo discutan. Ya no busquen maneras de que se pueda utilizar doxiciclina en gestantes. Son muy pocas indicaciones, menos mal, para las gestantes. Si es leptospirosis, le das ceftriaxona y ya está resuelto el problema. Y si es gestante, le das penicilina. Gestantes con sífilis alérgicas a la penicilina, la recomendación es, hay que hacerles desensibilización. Esa es la recomendación. O sea, ni siquiera te dice ya utiliza doxi, no. Si es alérgica a la penicilina, le haces desensibilización. O sea, la fuerzas con una estrategia de microdosis a que reciba eventualmente la penicilina. Eso es lo que se sugiere. Entonces ya no debería utilizar doxi aún en esos casos, ¿no? Entonces mejor no usarla ni en gestantes y en los menores de 8 años preferiblemente no.
si no tienen otro comentario. Igual aquí vamos a repasar algunos efectos, algunos mecanismos de acción y algunas recomendaciones. En cuanto a mecanismos de resistencia, esto es importante, les había contado ya, si bien no le dan la preponderancia en su currícula, es un defecto un poco que tenemos en muchas universidades aquí todavía, en las facultades de medicina en el Perú. ¿Pero por qué? Porque ya en los hospitales todavía las estrategias de prevención de resistencias antimicrobianas se están ingresando con fuerza recién en los últimos años, porque este es un problema. Se agotan los medicamentos, las infecciones resistentes acarrean mayor mortalidad, mayor morbilidad, más estancia hospitalaria, aumentan los sobrecostos hospitalarios, aumentan las comorbilidades y probablemente los efectos o secuelas en algún grupo de pacientes en particular. Cada infección, cada neumonía aumenta más la comorbilidad de los pacientes adultos mayores. Si uno ve que un paciente adulto mayor se hospitaliza, al alta no salen exactamente igual, ¿entiendes? Se va deteriorando los adultos mayores. Ya está, hay muchos gérmenes resistentes en comunidad, en atención primaria, gestantes que vienen jóvenes, gestantes de 18, 17 años, que además de tener el problema de ser menores de edad y estar embarazadas, tienen infecciones urinarias por gérmenes resistentes que las obligan a estar hospitalizadas por el germen resistente, ni siquiera están clínicamente comprometidas. Entonces, esto es un problema permanente. Entonces, entender mecanismos de resistencia es básico ahora y en su práctica va a ser siempre recurrente. Y igual la clase es bastante superficial, no quiero que se compliquen, quiero que entiendan a la magnitud del problema, tener un perfil en general de cómo sucede esto, nada más. Esta clase siempre es mencionar todos los antibióticos y sus mecanismos de resistencia están en relación a la estructura de las bacterias. Y estas estructuras son diversas, pero hay algo que siempre lo básico debemos recordar, ¿no? La estructura de la pared membrana celular. Los gram negativos, a diferencia de los gram positivos, los gram negativos tienen en apariencia una pared, una membrana, una envoltura más compleja en apariencia. Ya está. Y en el caso de los gram positivos, si bien parece más simple, tiene una pared celular más gruesa. Ya está. En el caso de los gram negativos, la pared celular es más delgada, pero tiene una membrana externa que es más compleja. Tiene estructuras especiales como porinas y bombas de flujo, más frecuentemente vistas en los gram negativos. Los gram positivos pueden tener y tal, pero no es lo característico. Lo característico es lo que aquí está esquematizado, que tengan ácidos lipoteicoicos que le dan virulencia a los gram negativos y a los gram positivos. Pero en los gram negativos no es tan importante el ácido lipoteicoico, sino más bien las exotoxinas, endotoxinas, derivadas de los lipopolisacáridos. Ya está. Entonces, esto, así como son gram positivos y gram negativos, también hay mecanismos de resistencia en relación a gram negativos y gram positivos. Y estos mecanismos de resistencia, la resistencia es básicamente o intrínseca, natural, espontánea, una bacteria de la comunidad, una bacteria sin ninguna exposición antibiótica, una bacteria que vive libremente en el ambiente, que ingresó a un paciente niño o una paciente cualquiera en la comunidad, de por sí puede tener en su fisiología bacteriana un mecanismo de resistencia. Y hay otro grupo de resistencias adquiridas, que son adquiridas por mutaciones o adquiridas del medio o de otra bacteria. En el caso de la resistencia intrínseca, un ejemplo básico es el caso de la pseudomonas. La pseudomonas es un problema porque la pseudomonas tiene tanto intrínseco como adquirido y tiene una gran variedad de mecanismos de resistencia intrínsecos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Las pseudomonas, como les había mencionado, existen bombas de flujo. La pseudomonas tiene bombas de flujo, ¿no? Pero en general estas bombas de flujo que existen ya en la pseudomonas, en su cantidad y en sus características, la hacen resistente a ampicilina, ¿ya? Por ejemplo eso. Y además la pseudomonas tiene un tipo de beta-lactamasa, tiene un nombre que se llama PDC, que es una cefalosporinasa dependiente de pseudomonas. Lo puntual es que esta beta-lactamasa, que es natural en pseudomonas, le dio otra resistencia a cefalosporinas de primera, segunda y tercera. Ya, ¿esto qué significa? Significa que si tú tienes una pseudomonas, que es algo que ustedes seguramente ya les han dicho, no la vas a poder tratar con ampicilina, con amoxicilina, con ceftriaxona, con cefalexina. No les puedes dar eso, no son sensibles a esos antibióticos que son tan comúnmente utilizados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una bomba de flujo, bueno, tiene bombas de flujo y tiene una beta-lactamasa espontánea tipo PDC, ¿no? Sin complicarse, que hidroliza esto. Y eso es natural. Pero de forma adquirida la pseudomonas también tiene otro problema. Ya sea por mutaciones en su genoma o ya sea porque adquieren material genético de otras bacterias, otra pseudomonas que le transfiere su plásmido. Este es el escenario, ¿no?, de las pseudomonas intrahospitalarias. Tiene la pseudomonas intrahospitalaria y viene un paciente con una infección comunitaria y adquiere dentro del hospital
un germen con un mecanismo de resistencia, porque en el hospital están llenos de estos genes de resistencia. Entonces la pseudomonas que ustedes conocían, a eso se le agrega que sus bombas se sobreexpresan, es decir, aumentan en cantidad. De lo que eran 5 o 10 bombas, de pronto tiene 100, 150 bombas. Entonces ya repele tanto los antibióticos que ya les había mencionado, como imipenem y meropenem. Y ese es un problema grave. Y también lo mismo, si bien tenía una beta-lactamasa espontánea que tenía un nombre PDC, de pronto adquiere beta-lactamasas otras, nuevas. Entonces amplía su perfil de resistencia. Ese es el problema con los mecanismos de resistencia. Este pequeño cuadrito nos va a servir para repasar de forma un poco más detallada. Repasar todo un poco y verlo en perspectiva. He hablado de resistencia intrínseca, he hablado de resistencia adquirida. Y solo viendo resistencia intrínseca en color verde, he hablado un poco de porinas, he hablado de bombas. El ejemplo clásico va a ser la pseudomonas, porque tiene muchos de estos mecanismos, ¿no? Igual hay otras bacterias que comparten los mismos y tienen otros nombres, ¿no? Pero puntualmente para no confundirnos, voy a hablar de pseudomonas en este momento. Entonces la pseudomonas tiene su bomba, está caracterizada como está como sus porinas, son agujeros proteicos por los cuales entran nutrientes y demás, pero además el antibiótico aprovecha, ¿no? Acá está ejemplificado como CAR, pues son carapenémicos, ¿no? Imipenem. Y lo que quiere decir este esquema es que aunque la pseudomonas tiene bombas, algunas de sus bombas pueden impedir el paso de los antibióticos, pero la mayoría lo permite. ¿Y es por qué? Porque es una bacteria salvaje, una bacteria que no ha sido expuesta a más antibióticos, entonces entre el antibiótico ejerce su efecto, tiene la bomba, reduce un poco la acción del antibiótico, entre comillas, pero dependiendo si yo le aumento la dosis o es una infección leve o es una infección leve en un paciente joven que tiene todos los mecanismos de inmunogenicidad conservados, todo esto se supera fácilmente. Otro mecanismo espontáneo son las bombas de flujo, son muy frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Tú metes tu antibiótico acá, entra, ya sea por una porina o ya sea por difusión pasiva, entra, la bomba lo rescata y lo repele. Ahora, en este esquema lo que aprovechamos es que ¿quiénes son susceptibles? Las bombas de flujo actúan sobre diversos antibióticos. Puede actuar sobre aminoglucósidos, sobre fluoroquinolonas, sobre carbapenémicos, sobre penicilinas, ¿no? Todos pueden ser objeto de eyección por la bomba de flujo, ¿ya? Y aun si tu antibiótico X entra al espacio periplasmático, aun si logra superar estas cosas y está dentro puede ser objeto de una beta-lactamasa, que son enzimas producidas por la bacteria para destruir el antibiótico. Yo les había hablado de una enzima PDC como ejemplo, ¿ya? Lo mismo, esta enzima es producida en la célula y sale al espacio celular. Estas beta-lactamasas tienen nombres diversos, ¿ya? De eso les voy a mostrar esquemáticamente algo en un momento, ¿ya? Y las bombas también tienen nombres diversos. En este caso, la bomba clásica de la pseudomonas es un Mexab o PRM, en general. Pero ¿qué pasa en los mecanismos de resistencia adquiridos? Que, como les dije, pueden ser por mutación, un gen que está dentro de la bacteria se expresa, o porque viene un plásmido, un paquete genético de otra bacteria y la bacteria lo implementa en su genoma y empieza a producir enzimas que naturalmente no eran propias de ella, ¿no? Entonces, cuando es por mutación, en general, suele ser porque lo que ya tenía se vuelve más poderoso. Por ejemplo, en este esquema, esta bacteria tenía su bomba de flujo y sus porinas. Si bien había algunas porinas que resistían antibióticos, las otras dejaban que pase. Cuando se sobreexpresan estos mecanismos, de pronto primero ya no hay tantas porinas, solo quedan las resistentes. Desaparecen las porinas, se vuelve impermeable, ya no entra el antibiótico. O las bombas se sobreexpresan, de pronto tengo de lo que tenía una proporción de 1 a 3, de pronto tengo 3 de 3. O sea, aumentan en tanta cantidad que ya no solo, primero que eliminan todos los antibióticos posibles, o sea, todo lo que entre ya lo eliminan, y amplían, ¿no? Ya pueden eliminar macrólidos, pueden eliminar cefalosporinas, ¿no? Además del acarapenémico, de las quinolonas, aminoglucósidos, ¿ya? Por eso se dicen que las bombas son inespecíficas, ¿no? O sea, actúan sobre cualquier antibiótico. Si la bacteria se ve amenazada, está tratando de replicarse en el ser humano, y se ve amenazada por un antibiótico, responde con esas modificaciones. Lo mismo, si una bacteria X producía una cantidad de beta-lactamasa, una cantidad 1, cuando se ve amenazada empieza a producir la misma, pero en mayor cantidad. La misma beta-lactamasa, pero en mayor cantidad. Entonces es más eficiente para superar a los antibióticos, ¿no?
Entonces, es el problema porque si esto se sobreexpresa en gran cantidad, ya estoy fracasando con mis terapias antibióticos y aumenta la mortalidad de los pacientes, su estancia y sus complicaciones. ¿Ya? Otra importante mencionar de las quinolonas, ustedes saben que la quinolona tiene que entrar hasta el núcleo y ahí actúa sobre la ADN polimerasa o la topoisomerasa 4, impide la replicación celular. Entonces, en ese caso, si ya la fluoroquinolona supera las bombas y ingresa todo lo que tiene que ingresar, también puede darse mutaciones en el sitio de acción. Puede ser que la topoisomerasa tenga una mutación y ya no reconozca fluoroquinolonas y se haga resistente a fluoroquinolona. Y acá, este es el acápite más importante quizás de esta diapositiva, es que habíamos hablado de que hay enzimas propias que se pueden aumentar en cantidad y hay enzimas que puede adquirir transferidas de otras bacterias que vienen en un paquete plasmídico. El problema del paquete plasmídico es que no solo trae beta-lactamasas, puede traerte instrucciones para aumentar las bombas, para bajar la permeabilidad, puede traer instrucciones para reconocer mayor cantidad de antibióticos en sus enzimas, ¿no? Entonces trae las instrucciones y de pronto una pseudomona que ya tenía gran resistencia adquiere una enzima nueva que se llama BLE, una beta-lactamasa de espectro extendido. Las beta-lactamasas de espectro extendido generalmente superan hasta ceftazidima y cefepime, ya me quedo sin opciones. Y las carbapenemasas superan meropenem y mipenem. Entonces, estas enzimas son un peligro, se adquieren por medio de plásmidos y pueden adherirse a diversos tipos de bacterias. ¿Ya está? Entonces, por eso, de forma resumen, hay mecanismos de resistencias, hay algunos que no son específicos como las bombas y las porinas, porque las bombas eyectan diversos antibióticos, las porinas impiden el paso de otros, y hay otros mecanismos específicos, ¿no? Las beta-lactamasas, las enzimas que actúan sobre los beta-lactámicos, las beta-lactamasas son más específicas, porque solo actúan sobre los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, un poco para ya ir terminando, de estas resistencias a beta-lactámicos, a penicilina, ceftriaxona, carbapenémicos, monobactames, hemos hablado un poco de las enzimas, hemos hablado también de que hay mecanismos de impermeabilidad y de bombas de flujo, ¿no? Las bombas, las porinas hacen impermeable a la célula y la supera, ¿no? Y también vamos a hablar brevemente de lo que pasa en los cocos gram positivos, porque ellos no tienen tanta diversidad, porque como les dije, su pared no es tan compleja, no tiene porinas o bombas muy complejas, lo que ellos tienen son PEPs modificadas, eso les voy a mostrar en una diapositiva en un momentito. Solo quiero que repasen la pared celular de las bacterias, es un peptidoglicano, tiene su cadena y esta cadena está atada de forma longitudinal y también tiene, que se pueden decir, enlaces y ataduras de forma transversal, ¿no? Y la PDP es una enzima que tiene diversos nombres, ya habíamos hablado de esto, que favorece este enlace transversal y amarra de forma más sólida la pared. Entonces los beta-lactámicos actúan sobre esta PDP, la bloquean y no permiten que haya estas ataduras. Y sobre los beta-lactámicos, solo para recordar, todos los beta-lactámicos en general tienen la misma estructura, por eso es que es tan importante. Es un grupo muy diverso de antibióticos, es lo que más van a utilizar en su práctica inicial, de internado, y probablemente cuando sean especialistas es lo que más van a aplicar. Por eso es tan importante hablar de ellos, ¿ya? Y como son el mismo anillo beta-lactámico más un anillo secundario, se dividen en estas familias antibióticas, bueno, en estas subfamilias de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y ácido clavulánico. Lo que quisiera que entiendan ahora es que estas diferenciaciones no solo han surgido por el interés de tener más antibióticos, han surgido por la urgencia de no tener cómo curar a sus pacientes. Un ejemplo de esto es esta línea de tiempo. Históricamente, esto de forma esquemática, tratar de resumir lo que ha sucedido es esto, ¿no? E. coli y Klebsiella son gérmenes muy comunes, ya está. Y al principio de los tiempos era más fácil tratarlas a E. coli con una ampicilina o amoxicilina si quieren, le dabas y lo tratabas. En el 63 descubrieron que había una E. coli que de pronto era resistente a ampicilina o amoxicilina. ¿Por qué? Porque había adquirido una beta-lactamasa tipo TEM, SHB, pero es una beta-lactamasa que adquirió. Ya se quedamos sin amoxicilina. Allí la respuesta fue una nueva molécula que eran las cefalosporinas. Ya si quieres las cefalosporinas de primera, las cefalosporinas de segunda, ¿no? Y en los 80s aparece una Klebsiella que de pronto era resistente a las cefalosporinas de tercera, a la ceftriaxona.
se volvió resistente y ya por un momento te quedas sin antibióticos, ¿no? Ceftriaxona en ese momento era el top, ya no hay, fue superada. Fue descubierta en el 83 en Alemania y en el 85 en Francia, y así van avanzando en los años. Frente a esta beta-lactamasa que consumía cefalosporinas de tercera, esta sí fue un problema porque esta sí aumentaba la mortalidad más que este TMSHB. Esta tiene un nombre especial que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, por eso se llama BLE. Frente a estas BLE, ¿cuál era la solución? Se tuvieron que crear los carbapenémicos. El meropenem, imipenem, ertapenem, doripenem aparecen para resolver este problema. En el 96 aparece una Klebsiella que ya supera la carbapenem a través de una enzima especial, una carbapenemasa. Es una beta-lactamasa, pero que consume carbapenémicos. ¿Ya? La clasifican, es una carbapenemasa de clase A, lo que tú quieras. El hecho es que apareció en el 96. Y cuando tú piensas que este es el peor de tus problemas, hacia el año 2009 ya se identificó otro tipo de beta-lactamasa más compleja, que es una metalobeta-lactamasa, una beta-lactamasa de tipo B, NDM. Entonces, aun si tú encuentras la solución para esta carbapenemasa de clase A, que es ceftazidima-avibactam, hoy en día ceftazidima-avibactam supera la carbapenemasa de clase A, la metalobeta-lactamasa supera a la ceftazidima-avibactam, ¿no? Entonces, así va, así. Entonces, es lógico pensar que en los próximos 10 o 15 años van a seguir apareciendo moléculas cada vez más resistentes. Entonces, ese es el problema de la resistencia antimicrobiana y de las beta-lactamasas en particular, porque tienen un patrón. O sea, este es un grupo muy numeroso de enzimas. Esto solo para que tengan una idea. Como son tantas enzimas, se categorizan por tipo A, B, C, si fuera desde un punto de vista molecular, o de un grupo funcional, del 1 al 3, ¿no? Ahora, son diversas, algunas actúan solo sobre cefalosporinas, otras sobre penicilinas, otras actúan sobre carbapenémicos, otras actúan sobre cloxacilina, y si la mayoría que actúa sobre carbapenémicos al mismo tiempo ya es resistente a todas las demás anteriores, cefalosporinas, penicilinas, piperacilina, ¿ya? Entonces, más o menos estas se agrupan en nombres en familias, y de este grupo enorme, el que ustedes deberían recordar que existen las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, que consumen cefalosporinas de espectro extendido, como ceftazidima, ceftriaxona, cefepime. Las cefalosporinas de cuarta generación también desaparecen con el BLE, ¿ya? Y la única manera es tratarlos con carbapenémicos, y para los carbapenémicos ya existen carbapenemasas, y es una carbapenemasa de clase A que tiene un nombre que se llama KPC. Entonces, pero doctor, en la práctica, ¿qué significa esto? En la práctica es que tú tienes tu germen, este es tu antibiograma esquemático, tú ves, tengo mi germen en una infección urinaria en un paciente diabético, Enterobacter cloacae, bacán. Si es un germen salvaje, es resistente a ampicilina por una beta-lactamasa natural que tiene la Enterobacter cloacae. Bacán, pero yo tengo otras opciones, ceftriaxona, cefepime, pipeta, solodrato. Si se sobreestimula Enterobacter cloacae, puede producir mayor cantidad de una beta-lactamasa especial y de pronto se hace resistente a tus cefalosporinas de primera y segunda, y ya te está quedando solo cefepime. De segunda y tercera, pero ya está quedando cefepime ya. De pronto ves en el tiempo que este mismo paciente te aparece con una BLE. Regresa a su cuarta, quinta hospitalización y ya regresa con una BLE. ¿Qué es una BLE? Un Enterobacter cloacae con una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ya se lleva hasta a cefepime, ceftriaxona. Cuando ustedes ven este antibiograma, hay algunos antibióticos que se utilizan como marcadores, pero no son terapia, ¿ya? Por ejemplo, tú me dices, doctor, pero mire, es cefoxitina sensible, ya, pero este es un marcador, no se utiliza como terapia, no existe, o sea, existe, pero solo una molécula marcador. ¿Ya? Pero ¿qué utilizas en BLE? Hoy en día está claro, la indicación frente a cualquier BLE es un carbapenémico, imipenem, ertapenem, meropenem. ¿Ya está? Y pasa un año, pasan 2 o 3 hospitalizaciones más, tu paciente tiene enfermedad renal crónica, ya no tiene infecciones urinarias, pero tiene ahora su pie diabético, y le pone neumonía, y de pronto le sale su Enterobacter cloacae, pero esta vez es resistente a todo. Y probablemente sea porque tiene una carbapenemasa más. La más frecuente hoy en día es KPC, carbapenemasa tipo KPC. Y de pronto se lleva todos los antibióticos. Se lleva todo. No, doctor, acá aparece el meropenem, ya ese antibiótico no existe en nuestro mercado, no hay. No va a llegar a sus manos en mucho tiempo. Entonces es el problema progresivo de la resistencia por beta-lactamasas. Y solo para terminar, en el caso, por ejemplo, hemos hablado ya de coli, Klebsiella, Pseudomonas como un grupo. Entonces, para que no se nos escape, el otro grupo son el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus
en general de forma esquemática. El Staphylococcus aureus también te produce una beta-lactamasa, pues una beta-lactamasa muy simple que se llama penicilinasa. Por eso que cuando tienes una herida, siempre te dicen, dale dicloxacilina. A las heridas, o sea, no le pones penicilina. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, hace 60 años, sí les ponías penicilina, pero el Staphylococcus aureus muy fácilmente crea una penicilinasa y ya no es en sí la penicilina. Hoy en día van de frente con dicloxacilina, oxacilina, como terapia inicial. Ya está. Eso es porque hemos a la beta-lactamasas. Pero el nuevo otro mecanismo que tiene el Staphylococcus aureus es que su PEP cambia de forma. Entonces las beta-lactámicos que tú utilizas, oxacilina, dicloxacilina, ya no entran, pues, no son sensibles. Ese es un cambio en el sitio de acción. La PEP se modifica y hay que estar usando otras cosas. Como ya no se reconoce la PEP, hay que usar vancomicina, que es un glicopéptido que les había dicho que actúa en el extremo de alanina, de la cadena lateral, de del peptidolicano en su momento de entrecruzamiento. Ya está. Entonces, esto tiene que reconocer el extremo de alanina y por eso que utilizamos después de oxacilina, dicloxacilina, cuando se vuelve resistente a todos los betalactámicos. Por eso nunca van a ver un Staphylococcus aureus que alguien se ensaya después de oxacilina, dicloxacilina, quieren darle, no sé, meropenem, etcétera. Eso no existe. Pues, ¿por qué? Porque su mecanismo de resistencia es por modificación del PDP. El PDP ya cambió, ya no puedes usar betalactámicos, ¿no? Ese es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ya habíamos hablado de por qué se llama así, ¿no? Y ahí utilizas betalactámicos. Glucopéptidos. Este pequeño esquema para terminar, última diapositiva, también muestra en general los mecanismos de resistencia variados, ¿no? Hay betalactamasas, hemos hablado de algunas de ellas. Hemos hablado de cómo puede también cambiar la permeabilidad por disminución de porinas. Hemos hablado de que pueden haber mutaciones en el sitio de acción que hace resistencia a las quinolonas. Hemos hablado de bombas de flujo que actúan sobre muchos antibióticos, no solo sobre un tipo. Hemos hablado de beta-lactamasas, si bien simples penicilinasas, cefalosporinas, también de las complejas, ¿no? KPC, BLE, metalo-beta-lactamasa. De ese grupo hemos hablado preponderantemente. Esto es lo que quería traerles hoy día. Han sido 50 minutos. Yo creo que estamos satisfechos ustedes y yo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Mm, chévere. Muchas gracias. Ya la próxima vamos a ver lo de la misma intención, ¿no? Me parece que toca metronidazol, que es algo corto, y voy a juntarlo con leptospira, y en una sola clase hacemos ambos. Listo, entonces les paso las diapos. Siempre dejen sus comentarios con Romina si estoy avanzando muy rápido o alguna cosa para saber, ¿no? A veces no se les ocurre en el momento, pero después se quedan pensando. Chévere, eso sería todo entonces por ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Romina, Romina, buenas tardes. Cortés Espinosa, por favor.